Bueno, los sutas que vamos a leer hoy son 9. ¡Wow! 9 sutas. Son muy cortitos. Sí, están en el Anguttara Nikaya número 1, en el libro 1 y van del 11 al 20. Son sutas que hablan sobre los obstáculos en la meditación, en la mente en general. eh, Son muy simples, porque habla de cuál es la condición para el obstáculo, para que surja un obstáculo, y cuál es el antídoto o la posibilidad de que ese obstáculo se den las condiciones para que cese. Em, Siempre es muy importante recordar que los obstáculos no son malos en sí, que el obstáculo es simplemente un estado mental pasajero que surge porque están las condiciones y que a lo largo de estos sutas está todo el tiempo implícito el esfuerzo correcto, el esfuerzo armónico, ¿sí? Las 6 R's. Está todo el tiempo implícito porque se van a dar cuenta, digamos, que eso es un elemento muy importante para para el cultivo de la mente en general y para alcanzar el nirvana en particular, ¿sí? Porque siempre siempre se aplican, digamos, todos los pasos del octuple noble sendero, pero en particular hay tres que son los que están asistiendo a todos los demás, de alguna forma, que son la visión recta, ¿sí? O la visión armónica, que en su versión mundana es todo es condicionado y que hay una causa y un efecto de eso. Está el recto esfuerzo, que es abandonar los estados malsanos y cultivar los sanos. Y está también la atención plena, que es recordar cómo se mueve la mente de un objeto a otro. Es decir, es el proceso que puede observar los movimientos de la mente. Y estos tres asisten a la intención armónica, ¿sí? Que justamente si yo sé que hay causa y efecto, no puedo tener una intención malsana porque sé que el efecto va a ser malsano. Eso me lleva a la recta palabra, o la palabra armónica, o a a la acción armónica, al medio de vida armónica, y finalmente también está asistido por esa visión correcta, por ese esfuerzo correcto y por la atención plena, y finalmente eso va a decantar en el samadhi, ¿sí? O la quietud armónica, que es cuando la mente entra en ese estado de profunda tranquilidad y empieza a poder observar desde otra perspectiva la situación. Bien, entonces comparto con ustedes. Entonces, sí, este es el capítulo sobre sobre el abandono de los obstáculos, nivaranas, sí, en Pali, y dice lo siguiente: monje, yo no veo otra cosa particular alguna que tenga semejante poder de causar la aparición de los deseos sensuales aún no aparecidos e incrementar y expandir aquellos que ya aparecieron que el signo de atracción. Eh, en alguien que atiende descuidadamente el signo de la atracción, los deseos sensuales aún no aparecidos y aquellos que ya aparecieron se incrementan y se expanden. Bueno, esto es muy interesante, ¿sí? Lo que está diciendo es que lo que hace surgir el deseo sensual es la atracción. En particular, la palabra es el signo de atracción, que es muy interesante que esté, esté dicho de esa forma, ¿sí? Y no la atracción en sí. Esto es importante porque significa que hay un objeto, hay una. Sí, es particularmente un objeto por la cual la mente se siente atraída. Entonces, nosotros tenemos que tener claro qué es un deseo sensual de lo que son las bases sensoriales. ¿Está bien? Son dos cosas distintas. Las bases sensoriales son los 5 sentidos más la mente. Y todo lo que nosotros vivimos en el mundo lo vivimos a través de las 6 bases de los sentidos. Esto es importante reconocerlo. No podemos cortar los sentidos. Sí podemos reconocer cuándo la mente
mediante algún signo, se ve atraída por ellos. Entonces, tomemos cualquier ejemplo. Una rica comida. Mientras las estoy comiendo, disfruto de la comida. Cuando eso termina, si la mente sigue atrapada por ese signo de la atracción, se va a producir esto que está diciendo el sutta. ¿Sí? Va a producir la aparición del deseo sensual, en este caso por esa rica comida. Lo mismo con cualquier otro de los sentidos. ¿Cómo es que el signo de atracción en realidad surge? Surge porque no hay atención plena. ¿Qué es lo que está haciendo la mente en ese momento? Intentando hacer que la experiencia se vuelva permanente. Y tenemos que estar realmente muy atentos porque cuando nosotros intentamos que la experiencia se vuelva permanente, la mente se obsesiona. Esa es la descripción de obsesión. Empieza a obsesionarse, empieza a sentirse profundamente atraída por, en este caso, la comida, que es nuestro ejemplo, y empieza además, por este signo de que me gusta y quiero más, que es avidez, empieza a justificar el porqué. O sea, ya crea un apego. ¿Qué significa esto? Que estás creando una razón, un motivo para eso. Ah, me gusta porque. Y eso va reforzando este hábito, este proceso mental que retroalimenta, ¿qué cosa? Nuestra tendencia habitual. La forma que nosotros tenemos de actuar en la mente primero, o de que surja nuestra manera habitual de actuar frente a estas, al signo de atracción. Entonces yo tengo avidez, tengo el apego que me justifica por qué me gusta en este caso, y después aparece que yo frente a eso en general tengo una tendencia habitual, una manera habitual de actuar, que va a decantar en una acción. Esta acción que se produce, una vez que se produce, va a decantar en lo que sigue, que es el final de la acción o la muerte. En algún momento esa acción va a terminar. Yo voy a dejar de comer y ya no voy a querer más porque estoy satisfecho o pasado de satisfecho. Estoy muy lleno de comida porque el deseo sensual se pasó de largo. Y esto va a producir, ¿qué cosa? Una retroalimentación con el primer link del origen dependiente, que es la ignorancia. Entonces se retroalimenta. Hay una ignorancia que es la presunción de un yo, que ya anda buscando esa idea de yo, otra vez a través de las formaciones mentales, en un futuro se van a dar nuevamente las condiciones para que vuelva a surgir este signo de atracción. Entonces es un proceso que es circular y se va retroalimentando. ¿Qué corta con esto? Prestar atención. Mientras estoy vivenciando lo que me toca vivenciar en esa puerta del sentido, lo vivencio. Cuando eso termina, termina. Reconozco que es impermanente y no lo vuelvo a buscar con la mente, ¿sí? Porque el signo de atracción siempre se da a través de la mente. Y fíjense que esta parte del sutta tiene dos partes. Dice, la aparición de los deseos sensuales no aparecidos o incrementar y expandir aquellos que ya aparecieron. Es decir, que tenemos dos. Puede ser que la mente no haya hecho contacto con, en este caso, el deseo sensual y hace contacto con una sensación placentera, surge el deseo sensual, yo quiero más, o ya tengo el deseo sensual y aumenta. Entonces tenemos que estar como muy atentos a observar esto cuando sucede. Esto también es tan válido para esto como por ejemplo para la experiencia de Yana. La experiencia de Yana puede ser un signo de atracción.
La experiencia de Nirvana también puede ser un signo de atracción. Quiero volver a vivirla. Es decir, que la mente es capaz de construir un signo, un, una medida de algo. La mente puede calcular y construir un concepto, una cosa, y enrollarse alrededor de esa cosa. Cuando decimos cosa, no estamos viendo el proceso a través de el tilakana, que es la triple verdad. No estamos viendo de que esa cosa en realidad no es ninguna cosa, es solamente una acción momentánea, inestable, es decir, impermanente, cambiante. No estamos viendo que eso, como es impermanente, es dukkha, es sufrimiento, porque en algún momento ese deseo sensual, inclusive satisfecho, se va a terminar y va a engendrar dukkha, inevitablemente, y no estamos observando lo más importante de todo, que es anatta o impersonalidad. Que todo esto que yo les estoy contando no es mío, no es mi ser y no es mi yo. En otras palabras, lo que está sucediendo es que esto surge debido a ciertas condiciones y cesa cuando esas condiciones se dejan de alimentar. Ahora voy a ir comentando los otros y vamos a ir expandiendo esto que quiero decir con las condiciones. Entonces lo que sigue, eso es con respecto a los deseos sensuales. Monje, yo no veo otra cosa particular alguna que tenga semejante poder de causar la aparición de la animadversión aún no aparecida, incrementar y expandir aquella que ya apareció, que el signo de la repulsión. En alguien que atiende descuidadamente el signo de la repulsión, la animadversión aún no aparecida aparece y aquella que ya apareció se incrementa y se expande. Esta es la contracara del deseo sensual, ¿sí? En este caso la animadversión o mala voluntad. Es cuando la mente dice no me gusta, ¿sí? No quiero esto. Y cuando la mente empieza a estar alrededor de vuelta de esa aversión, vuelve a surgir el mismo proceso que para el deseo sensual. Hay una justificación por qué no me gusta. Eso va a traer la tendencia habitual. Por ejemplo, no me gusta cómo salió mi meditación y eso produce mi tendencia vital. ¿Cuál es? A criticarme. Soy mal meditador, no me gusta, no me sirve. Eso me lleva a que después, por ejemplo, no medite, deje de meditar. ¿Eso qué me lleva? Sufrimiento. Y eso se retroalimenta de vuelta. ¿Por qué ocurre esto? Porque ni bien pasa el sufrimiento, ya hay una presunción de un yo. Ya estamos teniendo de vuelta el primer link del origen dependiente. Ya estoy actuando de manera ignorante. Ignorante de las cuatro nobles verdades. Ya presumo que hay un yo. ¿Por qué? Porque si yo presumo que hay un yo, hay un meditador que es malo. Hay un meditador que no medita bien. ¿Por qué? Porque una meditación buena es esto y una meditación mala es esto. En vez de observar que lo que hay es lo que les contaba antes. Hay condiciones momentáneas en la mente y si yo no me apoyo en el recto esfuerzo, es muy complicado de ver esto. Yo tengo que abandonar el estado malsano y volver a un estado sano. Esto es el recto esfuerzo, esto es lo que a nosotros justamente nos permite observar el proceso como proceso y no como identidad. Entonces, es muy importante darnos cuenta, tanto el deseo sensual como la repulsión, como que son las dos caras de la misma moneda, que son en general la reacción habitual de la mente frente a una sensación agradable o desagradable. Luego sigue con el siguiente obstáculo, que es monje, yo no veo otra cosa particular alguna que tenga semejante poder de causar la aparición del embotamiento y la modorra aún no aparecidos, e incrementar y expandir aquellos que ya aparecieron,
como el descontento, el letargo, la pereza, la somnolencia después de la comida y la torpeza mental. En alguien que es mentalmente torpe, el embotamiento y la modorra aún no aparecidos aparecen, y aquellos que ya aparecieron se incrementan y expanden. Pero fíjense, acá hay un pequeño error en la traducción y me llama mucho la atención, porque en la versión de inglés dice que el embotamiento y la modorra aún no aparecido aparecen porque hay el descontento y la falta de interés en el dama. Y eso no está acá, pero en el sutta en inglés está. Dice el descontento, la falta de interés en el dama, el letargo, la pereza, la somnolencia después de la comida y la torpeza mental. Es muy interesante que no se haya traducido eso. Pero fíjense entonces que si ustedes lo observan, ¿qué es esto? ¿Qué es la pereza y el letargo? Lo primero que aparece es el descontento, y eso es correcto. Como no estoy contento con este proceder, me aparece el letargo. ¿Para qué lo voy a hacer? O sea que en el letargo ya hay todavía una pequeña sensación de rechazo a lo que sucede. Y surge esta pregunta que tiene que ver con la procrastinación. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y esa pregunta constante, ¿para qué? ¿Para qué hace que la persona nunca actúe? Se la pase pensando y reflexionando y nunca lo hace. Y debido a eso surgen un montón de excusas. No lo hago porque no puedo, no tengo tiempo, el perro, el gato, no importa la excusa que venga, o de vuelta, no, yo no medito bien. Entonces tenemos que darnos cuenta que la pereza tiene que ver con esto, el descontento, la falta de interés por el dama, ¿sí? No me interesa el dama, no me interesa la enseñanza en ese momento, no me llama la atención meditar. En otras palabras, ¿qué significa? No estoy en contacto con las cuatro nobles verdades. Esencialmente es eso, ¿eh? No estoy en contacto con qué, con dukkha. Porque si yo tomo contacto con el sufrimiento, algo se va a mover en mí, que es un poco el motivo por el cual están todos en esta charla. Yo quiero meditar porque hay una parte de mi vida con la cual yo estoy descontento, sufriendo en diferentes grados, y ese primer contacto con la primera noble verdad es importante, eso me mueve, me motiva ¿qué? A observar la segunda, ¿qué causa mi sufrimiento? Y el Buda te dice, mira, la avidez, es quiero, no quiero, yo soy eso. Y eso te va llevando a la tercera, que es, ¿sabes qué? Hay una cesación para ese sufrimiento. ¿Y cómo llego a esa cesación del sufrimiento? ¿Cómo llego a Niroda? A través de Maga, el octuple noble sendero, que es lo que comentaba hoy al comienzo de la charla. Entonces, cuando yo recupero esa, ese punto de vista correcto o armónico, que es como hay una causa y un efecto, y fíjense que las cuatro nobles verdades tenemos siempre que son causales o condicionadas. A partir de la segunda surge la primera, a partir de la cuarta surge la tercera. La condición para el sufrimiento es tanja, o la avidez. La condición para la cesación del sufrimiento es el octuple noble sendero. Si yo recupero esa visión, el esfuerzo empieza a salir naturalmente. Yo tengo que abandonar entonces ese estado malsano, llevar la mente a un estado sano. Y eso me recupera, me ayuda a la atención, es recordar que la mente se mueve de un objeto a otro. Yo no soy la mente, no soy los pensamientos, no soy los obstáculos, no soy la atención, no soy ninguno de los cinco agregados, no soy ninguno de los links del origen dependiente. Iba a decirlo en inglés. ¿Sí? Entonces, vemos qué tipo de cosas producen el letargo y la pereza. Comer mucho, por ejemplo, se produce pereza. Lo que sigue es, monje, yo no veo otra cosa particular alguna que tenga semejante poder de causar la aparición de la preocupación y el remordimiento aún aparecidos e incrementar y expandir aquellos que ya aparecieron, que la mente inquieta. En alguien con la mente inquieta, la preocupación y el remordimiento aún no aparecido aparecen y aquellos que ya aparecieron se incrementan y expanden. Muy bien,
¿Qué es la mente inquieta? En la traducción en inglés se la traduce como una mente no estable, no establecida, ¿sí? Pero inquieta está muy, muy buena. Lo que quiere decir acá, esencialmente, son varias cuestiones. La primera es, hay que cumplir los preceptos. Si uno no cumple los preceptos, la mente va a estar inquieta, ¿sí? Esto es muy importante. El cumplir los preceptos es una parte fundamental del entrenamiento. Si yo no los cumplo, la mente va a estar inquieta y con remordimiento. ¿Sí? No dañar a ningún ser viviente, no matar, no tomar lo que no me ha sido ofrecido, no llevar una vida sexual que me lastime o lastime a otros, no mentir, no decir palabras agresivas, es decir, no insultar, ¿sí? No calumniar y no andar hablando detrás de nadie, ni haciendo charla que no tenga mucho sentido de hacer. ¿Por qué? Porque todo esto trae movimiento e inquietud en la mente. Y finalmente, no tomar intoxicantes, alcohol y drogas. Ahora, esa es una parte. La otra parte de la mente inquieta es la obsesión. Cuando yo empiezo a pensar y repensar, y acá me gusta mucho la palabra que utiliza Tanizaro Biku, que le llama las fermentaciones mentales. Está muy buena, porque cuando la mente empieza a fermentar, implica que yo un pensamiento lo pensé tantas veces que nosotros le decimos rumiar, y también está muy bueno, porque el pensamiento va a un estómago, vuelve a la boca, va al otro estómago, vuelve a la boca, como en la vaca, que tiene cuatro estómagos. Entonces tenemos todo el tiempo ese rumiar, ir y volver una y otra vez, y eso produce que la mente esté inquieta. ¿Qué otra cosa inquieta la mente? Las malas intenciones. Y tienen que ser muy cuidadosos con esto, ¿sí? Cuando yo tengo malas intenciones, o sea, intenciones eh, no sanas, esto no solo implica con respecto a las demás personas, sino conmigo mismo también. Si yo tengo una intención malsana, ¿qué es una intención malsana? Una intención de aversión o de mala voluntad, una intención de crueldad y una intención que se va con los deseos sensuales, la mente va a estar inquieta. Hay que ser muy paciente con la preocupación y el remordimiento, la ansiedad, porque tiene una base biológica, porque nuestro cerebro vive haciendo pronósticos y cuando uno hace un pronóstico se empieza a obsesionar con ese pronóstico, especialmente cuando uno se da cuando uno, como uno quiere. Entonces hay que ser muy tranquilo, muy gentil con todos los obstáculos, pero con la ansiedad hay que ser particularmente paciente. Monje, yo no veo otra cosa particular alguna que tenga semejante poder de causar la aparición de la duda aún no aparecido e incrementar y expandir aquella que ya apareció que la atención descuidada. En alguien que atiende descuidadamente, la duda aún no aparecida aparece y aquella que ya apareció se incrementa y expande. ¿Qué es la atención descuidada? Ionizo Manasikara. Estar prestando atención a estados mentales malsanos. Y fíjense que estar prestando atención a estados mentales malsanos trae la duda. ¿Cuál es la duda? ¿Estoy meditando bien? ¿Estoy meditando mal? ¿Cuál es mi objeto de meditación? ¿Qué tengo que hacer en esta situación? ¿Hago el retiro o no hago el retiro? Y todos estos pensamientos que parecen, a ver, que la persona tuviera dudas, y en este caso que quizás está, que siente que es una persona que duda de todo, en realidad es solamente atención descuidada. Y en realidad la duda está muchas veces enmascarada en qué gano, qué pierdo. O voy a ser bueno en esto o no voy a ser bueno. En vez de verdaderamente ponderar la acción, yo no estoy ponderando la acción, estoy ponderando el resultado, exactamente. Exactamente, el resultado o mi performance en la acción. Entonces no puedo hacer el esfuerzo nunca. ¿Por qué? Y porque vivo dudando. Si no lo voy a hacer bien, ¿para qué lo voy a hacer? Y ¿cómo me deja parado esto? ¿Cómo me voy a ver a mí mismo? ¿Cómo me van a ver los demás?
Eso es atención descuidada, porque no estoy prestando atención, no estoy llevando mi atención a un estado sano. Estoy reflexionando desde un estado insano, desde un estado avaro, porque lo que me importa soy yo, cómo me veo yo, a mí mismo, o cómo me ven los demás. Y eso es avaricia. La generosidad es una gran cura contra la duda. ¿Por qué? Porque lo que dejo ir es mi propia opinión. La duda se da porque yo tengo una opinión sobre mí mismo. Y la actividad desafía mi opinión. Pero mi apego es tan grande que justamente lo que termina sucediendo es mi tendencia habitual. Cuando surge todo esto, surge la duda, a raíz de que va surgiendo la duda, surge mi hábito, justificarla y luego aferrarme a mi opinión. O a una opinión personal que es Sakaya Aditi, en este caso es una opinión errónea. Y ahora viene la otra parte, que es por suerte la más divertida, que el Buda nos dice, bueno, a ver, ¿cómo hacemos, no? Monje, yo no veo otra cosa particular alguna que tenga semejante poder de impedir la aparición de los deseos sensuales que aún no aparecidos y abandonar aquellos que ya aparecieron que el signo de la no atracción. En alguien que atiende cuidadosamente el signo de la no atracción, los deseos sensuales aún no aparecidos no surgen y aquellos que ya aparecieron son abandonados. ¿Qué es el signo de no atracción? En- entender y ver que lo que yo tengo como experiencia presente dura lo que dura la condición de esa experiencia presente. Y comprender que cuando eso termina, termina. Entonces la mente no necesita volver a querer vivir lo mismo. Esto se da en este caso que les doy o también con el primer bocado de la comida, que siento el gusto cuando tengo hambre del primer bocado y quiero revivir ese primer bocado continuamente. O con una pieza musical, o con la meditación, con cualquier cosa. De vuelta, lo que nos ayuda acá es observar, esto que yo estoy viviendo es inestable, y pretender que esta cosa sea estable es lo que me lleva a dukkha. Para esto sí necesito que la mente empiece a tener un cierto grado de ecuanimidad. De ahí lo importante de la meditación, porque tengo que empezar a ver las cosas como lo que son inestables, generan sufrimiento, ¿sí? Porque terminan, y finalmente verlos como impersonales. Aún relaciones humanas también se encuadran dentro de esto. Monje, yo no veo otra cosa particular alguna que tenga semejante poder de impedir la aparición de la animadversión aún no aparecida y abandonar aquella que ya apareció que la liberación de la mente a través del amor universal o el amor benevolente. En alguien que atiende cuidadosamente la liberación de la mente a través del amor benevolente, la animadversión aún no aparecida no surge y aquella que ya apareció es abandonada. Bueno, meta, simplemente. ¿Sí? Pero fíjense que es la liberación de la mente a través de meta. ¿Qué significa esto? Que la aversión, la irritación, la mala voluntad, la crítica destructiva hacia uno mismo y los demás, la exigencia desmedida, la presión hacia los demás y hacia uno mismo, no se pueden dar en una mente que está imbuida de amor benevolente. Entonces, ¿ven por qué la sonrisa y el amor benevolente son fundamentales para que no surja este obstáculo tan común? Cuando la mente está con el amor benevolente, fíjense que está liberada. Es re interesante esto, ¿no? Está liberada ¿de qué? De la aversión. Cuando está con el amor benevolente, está liberada de la duda, está liberada de la ansiedad, está liberada
del amodorramiento y está liberada de los deseos sensuales. Entonces, una mente que está imbuida de amor benevolente es una mente que está estable, es una mente atenta, es una mente que tiene una visión, eh, un punto de vista correcto, un punto de vista armónico. Una mente que está en el amor benevolente es una mente que realizó el noble esfuerzo. Y la perseverancia en la sonrisa y en ese amor benevolente va a traerles que la mente se estabiliza. Para contarles una pequeña anécdota, hoy se termina el retiro de 10 días online y uno de los participantes del retiro, eh, en la semana, digamos, no meditó mucho, porque no tenía tiempo, había elegido hacer el retiro de, digamos, manteniendo sus actividades, entonces meditaba por ahí 1 hora y media al día o dos, ¿sí? Y los fines de semana que empieza y termina, meditó un poco más. Y entonces hicimos un trabajo sobre la meditación, pero hicimos un trabajo especial sobre la sonrisa. Es muy especialmente los días de semana porque la persona tenía que ir al trabajo y el trabajo no le resulta un lugar agradable. Y fue muy interesante cómo a lo largo de los días, a medida que esta persona prestaba más atención a la sonrisa, el día se le volvía más fácil. Inclusive en un lugar, es el trabajo donde esta persona trabaja, es hace mucho tiempo que está, pero era muy buena la devolución porque me dice, la verdad que la pasé bien hoy. Sí, pero hoy fuiste a trabajar. Fuiste a trabajar y la pasaste bien. Significa que tu mente, al estar continuamente con la sonrisa, continuamente haciendo el esfuerzo de estar en el amor benevolente y la sonrisa te ayuda, el trabajo no es un problema. El problema lo lleva uno en la mente de uno. Pero hay que hacer un esfuerzo considerable. ¿Por qué les cuento esto? Porque a medida que esta persona fue haciendo eso, sobre todo los últimos días del retiro, cada vez iba más profundo en la meditación. Y no es que meditó más, es que la mente tenía menos obstáculos porque así funciona. Porque el amor benevolente es el camino al nirvana. El amor benevolente, la compasión, la alegría empática o la ecuanimidad. Los Brahma Viharas son el camino al nirvana, son uno de los caminos al nirvana. Y la práctica continua, constante eh, y determinada lleva a la mente a que esté en un estado más elevado. Cuando la mente está en un estado más elevado, más liviano, le es fácil soltar el obstáculo. Si te es fácil soltar el obstáculo, cuando vos te sentás a meditar, la mente tiene menos trabajo que hacer. Hay que hacer menos esfuerzo, porque prestaste mucha atención en la vida diaria. Entonces esa atención, cuando vos te sentás, también vos te acostumbraste a prestar atención, y cuando te sentás, la mente se tranquiliza muy rápido. Entonces los dejas ir, cualquier obstáculo el que sea, y la mente se estabiliza, y por ahí te sentás 1 hora y media o dos con una mente muy tranquila. Si eso vos después lo colocás en un retiro de 10 días, las chances de experimentar el nirvana se incrementan un montón. Porque habrás entendido por experiencia directa de qué se trata una mente libre de obstáculos. Una mente que entiende y ve lo que está pasando, ve las cosas como realmente son. No hay un trabajo malo, no hay un problema afuera, hay una perspectiva desde la cual yo me coloco y por ahí surge el problema. Es porque mi mente reacciona, no porque la experiencia puede ser desagradable, pero si mi mente no reacciona, no hay obstáculo. El obstáculo surge cuando hay una reacción. No quiero esto. Entonces es muy interesante esto, porque el esfuerzo se ve inmediatamente reflejado en la práctica meditativa y la práctica meditativa se ve inmediatamente reflejada en la vida diaria. Entonces después dice, monje, yo no veo otra cosa particular alguna que tenga semejante poder de impedir la aparición del embotamiento y la modorra aún no aparecidos y abandonar a aquellos que ya aparecieron, que el elemento de la investigación, el elemento de la persistencia y el elemento del esfuerzo. En alguien en quien surge la energía, el embotamiento y la modorra aún no aparecidos no surgen y aquellos que ya aparecieron son abandonados. Acá, de vuelta, es la investigación del Dhamma, lo que dice la traducción en inglés. ¿Sí? Pero el elemento investigación también puede ser. ¿Qué significa investigación? El discernimiento. Si yo tengo la mente embotada, tengo que
Primero recuperar la atención, saber que la mente está en un estado malsano. Ya cuando reconozco que la mente está en un estado malsano, acabo de recuperar la atención. Una vez que hice eso, comencé el recto esfuerzo. Comencé las 6 R's. Este estado no es sano. Lo tengo que dejar. Ya apliqué la segunda R. Me relajo, porque, como dijimos antes, la pereza y el letargo tienen una cierta cualidad de rechazo, aburrimiento, cierta... Exactamente, que el aburrimiento es parte Claro, de sí, la sí, pereza y de el la pereza y el letargo. letargo, Muchas veces, pero es tal cual. ¿qué hora es? ¿Cuál es eso? Sonreír, que esto es empieza a ver el elemento de la persistencia, sonrío, y eso me trae el elemento del esfuerzo, y vuelvo al objeto de meditación, cultivo una mente en un estado sano, y repito, que es la última R, vuelvo a estar con el objeto de meditación todo lo largo que pueda. Este proceso hay que hacerlo muchas veces, porque la pereza tiene la cualidad de ser a veces hasta agradable, pero es como una arena movediza o un pantano. Vos te tiraste ahí y en un principio parece que está todo bien y cuando querés salir no podés salir porque está todo pegajoso, cada vez que intentás salir te hundís más, por eso hay que recuperar la atención, que es reconocer la pereza como lo que es, solo un estado sano. No se la justifica, no me hago una crítica sobre la pereza, porque soy perezoso. No, 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 nada de eso. Las críticas, uno tiene que ser muy cuidadoso. Si uno se va a criticar a uno, su performance, esa crítica tiene que decantar en un cambio. Si yo me critico y no cambio nada, me estoy lamiendo las heridas de la peor manera, me las estoy lamiendo con vidrio. Me estoy volviendo a cortar una y otra vez. Hay que tener cuidado. Cuando la mente empieza a criticar, 6 R's. No empezar a dar vueltitas con 6 R's y volver a la experiencia presente, volver con la mente a meta y ver de vuelta el asunto como lo que es. Un momento que tiene una condición y solo tengo que observar esas condiciones, nada más, y ver qué hago con eso. Monjes, yo no veo otra cosa en particular alguna que tenga semejante poder de impedir la aparición de la preocupación y el remordimiento aún no aparecidos y abandonar a aquellos que ya aparecieron que la tranquilidad mental. En alguien cuya mente es tranquila, la preocupación y el remordimiento aún no aparecidos no surgen y aquellos que ya aparecieron son abandonados. ¿Qué es la tranquilidad mental? Esto es interesante porque la tranquilidad mental, un poco como les comentaba antes, tiene que ver con seguir los preceptos, tiene que ver con la generosidad, tiene que ver con las intenciones amorosas y la gentileza hacia uno mismo y los demás, pero también tiene que ver con la perspectiva de que nosotros no podemos controlar lo que está pasando en el presente. Nuestro trabajo como meditadores no es controlar lo que pasa en el presente, sino entrenarnos para dejar ir cualquier tipo de reacción al momento presente. De esa manera, vamos a hacer lo que el Buda les da como consejo a sus discípulos antes de morir. La propia isla. ¿Qué quiere decir eso? No importa cómo venga el mar y el océano, la isla permanece sobre el océano. Entonces las corrientes pueden ser violentas, pueden ser fuertes, pueden ser no fuertes, pueden venir de muchas maneras, pero uno no reacciona. Entiende que en la mente van a surgir obstáculos y esto es algo tan importante de no olvidarse. Cuando yo me siento a meditar, no sentarse creyendo que voy a tener una meditación tranquila es la puerta abierta a los obstáculos, porque estoy exigiendo, teniendo la expectativa de que no haya obstáculos. ¿Por qué hacemos eso? Porque lo hacemos con todo. Voy a comer a un restaurante y yo espero que la comida sea buena. Contrato un servicio y yo espero que el servicio funcione. Me subo a rodear del auto y espero que el auto funcione. Voy a pagar un trámite y espero que sea en poco tiempo. Viene el inspector de AISA y espero que me resuelva el problema.
¿Entienden? Entonces todo lo que yo estoy con una relación y yo espero que la relación me gratifique. Entonces nosotros tenemos una actitud de expectativa frente a todo lo que hacemos. Entonces vengo yo, su maestro de meditación, y les digo, che, cuando se sienten a meditar, No tengo. no tengan expectativas, déjenla ir. ¿Sí? Y de alguna manera, ese cambio de perspectiva es lo que tenemos que entrenar. Entonces, ¿cómo cambio la perspectiva? Cuando me siento a meditar, tengo que recordar con una sonrisa y aceptar que cualquier cosa que pase en la meditación es que tiene una condición pasada. Y yo no puedo hacer nada para cambiar eso, porque eso es karma pasado expresado en el presente. ¿Cómo yo? Para que ese karma negativo, doloroso, en este caso los obstáculos, no vuelva a surgir, tengo que no reaccionar. Tengo que aplicar las 6 R's. Ese es el trabajo que hago como meditador. No puedo controlar lo que pasa aquí y ahora, pero sí puedo hacer un trabajo para que eso se debilite más y más. Cuando yo me siento con esa perspectiva, entendiendo que hay una causa y un efecto, que lo que vivo en el presente en mi mente es una condición pasada, que no lo puedo controlar, pero que mi trabajo son dos, estar con mi objeto de meditación y hacer las 6 R's y nada más, la tranquilidad mental se empieza a dar y empieza a ver samadhi, empieza a ver quietud, serenidad, porque dejé de alimentar mi expectativa. Entonces vemos que la paciencia ayuda, la generosidad ayuda. Si soy generoso conmigo, soy holgado con mi práctica, ok, bien, me senté una hora y hice 6 R's muchas veces. Bien por vos, trabajaste muy bien. Puede no haber sido placentero todo ese trabajo, pero el trabajo está hecho. Acabas de debilitar los obstáculos. Durante una hora de tu día, debilitaste formaciones más avidez y las dejaste ir sin reaccionar. Vos meditaste esa hora en el día y tu día va a ser diferente porque vas a estar atento, más atento. Y vas a poder hacer lo mismo en el día a día. Y entonces en un trabajo gradual, la mente cada vez más empieza a desencantarse de este juego. Monje, yo no veo otra cosa particular alguna que tenga semejante poder de impedir la aparición de la duda no aparecía y abandonar aquella que ya apareció, que es la atención cuidadosa. En alguien que atiende cuidadosamente, la duda que aún no aparecida no surge y aquella que ya apareció es abandonada. Atención cuidadosa es lo anterior, yoniso manasikara, ¿sí? Prestar atención a un estado sano. El objeto de meditación es un estado sano. Entonces, yo puedo tener un estado mental desde el cual actuar, desde el cual decidir. Porque si mi estado mental, chita, es sano, mis intenciones van a ser amorosas, mis intenciones van a ser bondadosas, mis intenciones van a ser generosas. Y intención es karma. Entonces, la repetición de eso, el entrenamiento de eso, va dando de vuelta lo que les comentaba en el obstáculo anterior. Una mente que está imbuida de amor benevolente, una mente que está contenta, contenida en su presente, es una mente que no tiene, la duda no tiene espacio, porque está bien como está. No necesita andar pensando si quiere más o quiere menos. No calcula, no se compara. Bueno, muy bien. Me parecía que era un poquito largo, pero me parecía que los 9 suttas, pero me parece que está muy bueno, porque es muy sencillo, son muy sencillos, son muy directos y son muy prácticos. Así que ahora si tienen preguntas, mientras piensan,
Les comento que el viernes que viene empieza el retiro presencial, ¿sí? Viernes, sábado y domingo. Em, También los que están lejos, si quieren hacerlo, lo pueden hacer. Sí, va a haber alguien de Córdoba que lo va a hacer. Eh, el retiro tiene una cualidad que vamos a estar trabajando sobre los anusayas, sobre las tendencias subyacentes y la relación con avidez, apego y baba, existencia, ¿sí? O las tendencias habituales. Vamos a estar trabajando sobre eso todo el fin de semana en las charlas del Dama, ¿sí? Y para los que vengan acá, siempre hay espacios donde charlamos y comentamos un poco. eh, Intentar profundizar un poco sobre eso. Bueno, ahora sí. ¿Cuáles fueron los...? Yo pensé que eran 9 textos de Son, que dijiste. son 9. Ay, Ah, ¿pero qué? ¿En este uniste 9? no, esto No es el entendí. Anguttara Nikaya 1.11 al 1.20. Cortito. Son cortitos. Ah, Son como cada sutta es un obstáculo. Son perfecto. los 5 obstáculos y después los otros 5 es el remedio o la contrapartida del Claro, obstáculo. perfecto. Ahí entendí. Y Ismael había hecho una pregunta por escrito, Ah, mientras pará que dabas yo no tu la vi. libro. Perdón, porque no me salió acá. No Bien. la vi. ¿Podrías volver a definir el signo de atracción y repulsión? Em, ¿Querés que defina lo que hablamos de signo? Sí, porque aparece signo de atracción, signo de repulsión, después vuelve a aparecer signo de no atracción, Sí, me había perdido la definición y cuando ok, hablaste de signo de no atracción, yo anoté entender la impermanencia de, y pareciera que el signo de atracción es un sustantivo y entender es una ok, acción, no, ok. no, pero ya desde el signo de atracción me costó entenderlo. Bien. Lo que nosotros tenemos que entender es que la mente funciona en conceptos, ¿sí? Un concepto es una cosa y una cosa es un signo, Y un sustantivo. ¿sí? Y por lo tanto, un sustantivo. Entonces, cuando nosotros hablamos del signo de atracción, estamos hablando de un concepto. El concepto de el helado, el concepto de una canción, el concepto de el olor de una flor, el concepto de eh, una ropa que nos gusta por cómo nos sentimos, el concepto de un pensamiento lindo o feo, lo contrario. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Esto significa que la mente trabaja de esa manera, funciona de esa manera, creando un concepto y aferrándose. Entonces, es ese signo, esa cosa, la que la mente ansía, anhela y la quiere volver a vivir. Entonces vemos que el proceso de querer volver a vivir algo, el proceso de la avidez, ¿qué es? Es querer volver a vivir eso que viví por primera vez. Como ya lo viví, se generaron las intenciones previamente para que vuelva a surgir esa avidez por eso, por ese signo. La mente, en un determinado momento del entrenamiento, tiene 3 posibilidades para liberarse. La mente sin objeto, que sería la mente sin signo, la mente sin dirección, es decir, la mente que no está dirigida a ningún lado, y la mente vacía. Estas 3 puertas son las que conducen al nirvana.
Cuando uno medita profundamente y medita sobre todo en los retiros largos, puede llegar a un estado mental determinado que es Anidasana viñana, que es cuando la mente llega a ese lugar donde no hay signo, donde la mente no está dirigida, donde la mente no está vacía. Y eso decanta, es la puerta para el nirvana. Cuando uno experimenta el nirvana, luego de eso, ¿qué pasa? Hay alegría, hay un intenso alivio, hay sabiduría, hay percepción de cambio, pero todo esto que yo les estoy nombrando son, no es nirvana, son los productos que hace la mente condicionada con el nirvana como condición. La alegría no es el nirvana, el alivio no es el nirvana, la sensación de la percepción cambiada no es el nirvana, la sabiduría no es el nirvana. Son ya signos de la mente condicionada. Elevados, por supuesto, pero siguen siendo signos impermanentes, siguen siendo signos que cuando desaparecen se transforman en sufrimiento y siguen siendo un proceso impersonal. No es mi meditación, no es mi nirvana, ¿sí? Sino que son signos dependientes. Entonces el signo es solamente un concepto que uno tiene. Y quiero ser bien claro acá cuando digo concepto. Cuando estaba hablando de concepto no estoy hablando de intelectualismo, ¿eh? Porque un sentimiento también es un concepto. Una sensación puede llegar a ser un concepto también. Entonces hay que tenerlo muy claro. Entonces, el signo de atracción, ¿qué es? Lo que yo creo que es atractivo. De vuelta, una comida, una canción, etcétera. Sí, Y lo que yo entiendo es que si no hay un signo, si no hay algo con lo que la mente haya hecho contacto y construido ese signo, ese concepto, no puede surgir la atracción, no puedes correcto. estar atraído a algo que no conceptualizaste, que no apareció como signo, No puedo estar atraído con o, nada que... o repeler algo que... Claro, yo no puedo, Eso dice, el signo está en atracción y repulsión, como bien definido, porque si, no, no puede surgir. yo no puedo, a ver, no puedo tener atracción o repulsión si yo no hago contacto con eso. ¿Está bien? Pero yo puedo hacer un contacto en cualquiera de las cinco puertas de los sentidos o con la mente. ¿Sí? Yo me acuerdo de tal cosa y quiero comerla. Inmediatamente hago contacto con eso y surge enseguida la avidez por eso. Para dar un ejemplo de qué queremos decir con signo. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, compartamos mérito, ¿les parece? Que los que sufren sean libres de Sean libres de sufrimiento y los sufrimiento y los aterrorizados, aterrorizados, intrépidos sean. intrépidos Que sean. los afligidos Que se los despojen afligidos se de todo despojen de dolor todo y que dolor y todos que los todos seres los seres encuentren encuentren alivio. alivio. Que todos los Que seres todos los seres compartan este compartan este mérito que así mérito que hemos así hemos adquirido para el adquirido para logro el de logro de todo tipo todo de tipo de felicidad. felicidad. Que los seres Que que los habitan seres que el habitan el espacio y la espacio y tierra, la tierra, devas y devas nagas y de gran nagas de gran poder, poder, compartan este compartan mérito este mérito nuestro nuestro por y mucho que por tiempo mucho protejan tiempo la protejan dispensación la del Buda. dispensación del Buda. Sadhu, Sadhu, sadhu. sadhu, sadhu. Gracias, gente. Santi, Gracias. Ismael, nos vemos en 15 minutos, ¿sí? Sí. ¿Está bien? Chau, chau. Chau, chau a todos. Chau, Maru. Chao, gracias. Chao, chao.